Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 4 de septiembre de 2019. Comenzamos. El Papa Francisco emprenderá viaje hoy miércoles a África para visitar 3 países de ese continente tan herido por las guerras. El Papa emérito Benedicto XVI ha respondido a las críticas contra el análisis de las causas de la pederastia en la Iglesia, diciendo que se olvidan de Dios. Tras la sentencia del Tribunal de Apelación que ratifica la condena por pederastia, el cardenal Pell ha apelado al Tribunal Supremo australiano. 2 obispos alemanes, entre ellos el vicepresidente del episcopado, han prologado un libro a favor del matrimonio homosexual y de ese tipo de relaciones. El obispo más anciano del mundo, el chileno Monseñor Piñera, ha sido acusado de abusos sexuales que supuestamente habrían ocurrido hace más de 50 años. Su Santidad el Papa Francisco viajará hoy a 3 países de África, 2 de los cuales, Mozambique y Madagascar, atraviesan momentos políticos difíciles. El viaje apostólico a los 3 países africanos que el Papa Francisco visitará del 4 al 10 de septiembre comenzará con la llegada del pontífice a las 18:30 horas a la capital de Mozambique, Maputo. La llegada del Papa Francisco a Madagascar está prevista para el 6 de septiembre a las 16:30. Al día siguiente, a las 10:15, tendrá lugar la reunión con las autoridades. Entre las citas previstas, la de las 18 horas con los jóvenes y la celebración eucarística de la mañana siguiente a las 10 horas. La visita a la ciudad de la amistad está prevista para las 15:10 horas, mientras que la oración por los obreros de la obra de Mahatazana está programada para las 16. A continuación, la alocución del Papa a los presbíteros, a los religiosos, a las religiosas, a los consagrados y a los seminaristas en el colegio Saint Michel. El lunes 9 de septiembre el Papa irá a Port Louis, en Isla Mauricio. Allí celebrará la misa a las 12:15 en el monumento a María, Reina de la Paz, y después hará una visita privada al santuario de Fray Laval. Por la tarde regresará a Madagascar y desde allí el día 10 volará a Roma. Dios es el gran ausente de la teología moderna. Así ha respondido Benedicto XVI a las críticas contra su análisis de las causas de la pederastia en la Iglesia. Benedicto XVI ha dedicado unas breves pero contundentes líneas a responder a las críticas vertidas contra el texto que publicó analizando las causas profundas de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia. El Papa emérito se dirige en primer lugar a una crítica concreta aparecida en Herder Correspondence, al igual que su texto original firmada por la profesora de Historia Europea del siglo XIX de la Universidad de Humboldt de Berlín, Birgit Achmann. Escribe Benedicto: me parece que en las 4 páginas del artículo de la señora Achmann no aparece la palabra Dios, que yo he puesto en el centro de la cuestión. He escrito que un mundo sin Dios solo puede ser un mundo sin significado. La occidental es una sociedad en la que Dios está ausente del discurso público y no tiene nada que decir, y es por ello una sociedad en la que la medida de la humanidad se pierde cada vez más. Por lo que puedo comprobar, añade el pontífice, en la mayoría de las reacciones a mi contribución, Dios no aparece en absoluto y por tanto no se debate siquiera lo que quería subrayar como el punto clave de la cuestión. El hecho de que la aportación de Achmann ignore el pasaje central de mi argumentación, como lo ha hecho la mayoría de las reacciones de las que tengo conocimiento, me revela la gravedad de una situación en la que la palabra Dios parece a menudo marginada en la teología, concluye Benedicto XVI. El cardenal Pell sigue proclamando su inocencia tras la ratificación de su condena por abusos. Va a apelar al Tribunal Supremo australiano.
El cardenal George Pell ha decidido apelar su condena por abusos ante el Tribunal Superior de Australia, tras el fallo en su contra del Tribunal de Apelación. A partir de ahora, la primera cuestión a dilucidar es si se admite a trámite dicha petición. Aunque la mayor parte de los casos en que se presentan recursos al Tribunal Superior Australiano ni siquiera son admitidos a trámite, se espera que en esta ocasión sí se produzca esa admisión, precisamente por el hecho de que uno de los 3 jueces del Tribunal de Apelación de Victoria, Mark Wenger, manifestó en su voto particular lo siguiente. Habiendo tenido en cuenta toda la evidencia presentada en el juicio y habiendo deliberado mucho sobre este asunto, me encuentro en la posición de tener dudas genuinas sobre la culpa de Pell. Ante la contundencia de la postura del juez Wenger, resultaría extraño que el máximo órgano de la justicia australiana no accediera a revisar un caso que tiene dividida no solo a la sociedad del país austral, sino que ha suscitado un debate mundial precisamente sobre el tipo de justicia que se imparte en dicha nación. El vicepresidente del episcopado alemán y otro obispo de ese país se han manifestado a favor de las relaciones homosexuales, prologando un libro que las justifica. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana y obispo de Osnabrück y el arzobispo de Hamburgo han escrito el prólogo a un libro sobre la bendición en la Iglesia de uniones homosexuales. El libro se titula Con la bendición de la Iglesia y tiene como subtítulo Enfoque sobre el trabajo pastoral con las uniones del mismo sexo. La obra tiene como editores al doctor Stefan Luz, al doctor Michael Reitmeyer y a Georg Trittin. Trittin es un teólogo casado por lo civil con otro hombre y es organizador de los servicios de la Iglesia Care en Alemania. Luz y Reitmeyer son responsables de las academias educativas diocesanas de la diócesis de Osnabrück y la archidiócesis de Hamburgo. Entre otros artículos está el de Stefan Goethe, que durante los debates del Sínodo de los Obispos sobre la familia de 2015 argumentó que la homosexualidad ya no debería ser condenada porque los tiempos han cambiado. Incluso llegó a proponer que las uniones homosexuales podrían tener un carácter sacramental. El obispo más anciano del mundo, Monseñor Piñera de Chile, ha sido acusado de abusos, los cuales supuestamente habrían ocurrido hace 50 años. El arzobispo emérito de La Serena, Chile, Monseñor Bernardino Piñera, de 103 años de edad, está siendo investigado por presunto abuso sexual a un menor de edad, que habría sido cometido hace más de medio siglo. La Nunciatura Apostólica de Chile informó que la Santa Sede ha dispuesto que se lleve a cabo una investigación para averiguar la denuncia del presunto delito, el cual habría sido cometido hace más de 50 años. También confirmaron que están en contacto con la persona que realizó la denuncia y, al mismo tiempo, se está actuando en el respeto del principio de la presunción de inocencia. Monseñor Piñera, que también fue médico de la Universidad Católica y es el obispo más longevo del mundo, con 103 años, es además tío del presidente de la República Chilena, Sebastián Piñera. Fue presidente de la Conferencia Episcopal de Chile entre 1983 y 1990. Fue ordenado sacerdote en abril de 1947 y, siendo obispo auxiliar de Talca, donde estuvo hasta 1960, participó en las sesiones del Concilio Vaticano II. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las palabras del Papa Benedicto XVI en respuesta a las críticas recibidas. Cuando el Papa emérito Benedicto XVI escribió aquel ensayo de 19 páginas como una aportación al encuentro que iban a tener en Roma los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para estudiar por qué se había producido el elevado número de sacerdotes pederastas, pequeño en el porcentaje, elevado en la cantidad. Y cuando después decidió hacerlo público porque aquella aportación suya no fue entregada a los obispos a los cuales iba dirigido, el Papa, estoy seguro, sabía que iba a montar un lío.
Efectivamente, así ocurrió. Primero le criticaron vociferantes aquellos que quieren verle callado o incluso creo yo que quieren verle muerto. Y después vinieron los que entraron al fondo de la cuestión y rebatieron sus opiniones. Unas opiniones que eran sencillas, decía el Papa. En primer lugar, a partir de los años 60 se produjo el hundimiento de la teología moral. Se produjo una crisis de formación en los seminarios con la creación de unos lobbies gay y se produjo, importante, el nombramiento de obispos elegidos entre aquellos que querían una aplicación del concilio en ruptura con la tradición e incluso con la propia palabra de Dios, y no entre aquellos que querían aplicar el concilio en continuidad con los 2000 años de historia precedente, incluidas las enseñanzas del Señor. Como consecuencia, decía en aquella aportación el Papa Benedicto, como consecuencia la Iglesia se dejó contaminar por ese espíritu del 68 de qué bonito es el amor y el sexo libre. Y como consecuencia se produjeron no solamente los abusos de pederastia, sino también otro tipo de pederastia que el Papa emérito denunciaba, que era aquella que se ejercía de forma intelectual, de forma moral, contra los pequeños, y hablaba no solamente de los pequeños heredas, sino de aquellos laicos, la mayoría, que no tienen una preparación teológica y que han sido influidos negativamente, han sido contaminados por una mala enseñanza por parte de muchos sacerdotes. El Papa no solamente señalaba las causas y las consecuencias, sino también señalaba el camino. Decía, hay que volver a Dios, hay que respetar la Eucaristía y hay que aplicar el concilio en continuidad con la tradición. Bueno, ese era el mensaje, aquella aportación del Papa a la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales, y eso, repito, fue rebatido. Ahora, en una brevísima intervención, el Papa emérito ha vuelto a decir que de esas críticas ha pasado olímpicamente de todos aquellos que no le quieren oír, y que incluso, repito, algunos posiblemente consideran que estaría mucho mejor muerto. Ha pasado de todos ellos, no ha entrado a defender el derecho a hablar, sino que ha hablado de los que le criticaron en el fondo, en la cuestión que él opinaba. Y dice que en todas esas acusaciones o en todos esos rebatimientos a sus opiniones, y citaba el caso de una teóloga alemana que ha escrito 4 páginas sobre ello, dice que no aparece ni una sola vez la palabra Dios. Cuando, insiste, ese era el tema, esa era su aportación. Hay que volver a Dios, y no aparece entre sus críticos ni una sola vez la palabra Dios. Yo me pregunto, ¿se puede hacer teología, que es la ciencia sobre Dios? ¿Se puede hacer teología sin citar a Dios? Ya no es teología, es una ateología, antiteología o una ateología. Ateología, el estudio de los ateos. ¿Tiene sentido una iglesia sin Dios? ¿Qué es esta nueva iglesia que están queriendo construir si no tiene como referente a Dios, a Jesucristo, a sus enseñanzas? ¿Tiene sentido esta nueva iglesia? ¿A dónde quieren conducir al hombre? Ellos se sienten muy molestos con Cristo, no solo molestos con el Papa Benedicto, con el Papa San Juan Pablo II, no, se sienten muy molestos con Cristo. Cristo les perjudica enormemente. Entonces quieren hacer una ruptura total, repito, no solo con 2000 años de tradición, sino también con la palabra de Dios y con nuestro Señor y con San Pablo. Les molesta enormemente porque lo que quieren es hacer una nueva iglesia dócil al mundo, una nueva iglesia sometida al mundo, una nueva iglesia a la cual el mundo no le critique porque es políticamente correcta. Pero esta nueva iglesia no es ya la iglesia de Jesucristo, porque es una iglesia sin Dios. Nosotros somos pecadores y lo sabemos, pero sabemos que el camino de la santidad es muy difícil y que sin Dios no somos capaces de recorrerlo. Somos pecadores, pero no somos herejes, es decir, somos conscientes de que solamente podemos tener esperanza confiando en la misericordia de Dios, pero que la misericordia de Dios alcanza a todo aquel que se la pide.
Y no se la pide a aquel que no es consciente de que la necesita, de que no es consciente de que es un pecador. Estos, los de la nueva iglesia, critican y acusan de fariseos a todos aquellos que hablan de la tradición y de la palabra de Dios. Son unos fariseos, dicen, pero no, porque los fariseos tenían confianza en sí mismos y en su salvación, porque confiaban en que el cumplimiento de sus obras, sus meticulosas prescripciones legales, les garantizaría el cielo. No le debían nada a Dios, lo compraban a base de cumplir sus numerosas normas litúrgicas. Bueno, pero al menos que ellos cumplían normas. Estos consideran que de haber cielo, en el cual ya no creen, de haber cielo va a ir todo el mundo allí por un solo motivo, porque no hay pecado. Han suprimido el concepto de pecado. Se olvidan de aquello tan sabio que recordó Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. Han suprimido a Dios, han suprimido el concepto de pecado y entonces evidentemente todo está permitido. Eso era lo que señalaba el Papa Benedicto en su aportación. Han suprimido a Dios y por eso hay que volver a Dios, porque si Dios no existe, todo está permitido. Chesterton decía, cuando el hombre no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Yo le añadiría, no solo es capaz de creer en cualquier cosa, sino también de hacer cualquier cosa. Somos pecadores, pero somos conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos hacer el bien. De que sin la ayuda de Dios saldría todo lo malo que hay dentro de nosotros. Sin Dios seríamos muchísimo peores de lo que somos. Hay que volver a Dios. Esa es nuestra esperanza. Una iglesia sin Dios es una iglesia que no tiene sentido, es una iglesia llamada a desaparecer. Una iglesia con Dios será una iglesia en dificultades porque está formada por personas que somos pecadores, pero será una iglesia que cree en el poder de Dios, en la gracia de Dios y que tendrá una posibilidad de sobrevivir en un mundo tan difícil como el nuestro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.